Bienvenido todo el mundo a la 29ª Merindacena con Ad Absurdum. Hoy tenemos con nosotros a David, a Isaac Hola. y a Lucía o la pequeña Amelie. Buenas. Hoy vamos a hablar de una serie de cosas de restauraciones, que además es un tema bastante agradecido. Para eso hemos traído a Amelie, que sabe bastante del tema y creo que vamos a pasar un buen rato al respecto. Antes de empezar, dos cosas. Muchas gracias a todos esos suscriptores que están ahí siempre ayudando, que eso se agradece mucho, la verdad. Y un aviso, este es para la gente de YouTube. El programa anterior no lo subimos a YouTube, o sea que si queréis ver el programa anterior tenéis que ir a Twitch, dejaremos el enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo. Y ya está, y esas son las dos cosas. Entonces, dicho eso, David, ¿quiere presentar a nuestra invitada? Claro. Lucía Aranda es una historiadora del arte, ya prácticamente historiadora del arte, ¿no? Me queda muy poquito ya. A ver si acabamos. De hecho, te hemos invitado también un poco por eso, porque es curioso que te hayas lanzado a la divulgación desde tan pronto, que también te honra. La verdad que empecé el año pasado, lo dejé un poco ahí abandonado por la carrera, pero sí. Tú estás terminando en la carrera de Historia del Arte en la Universidad de Salamanca, aunque eres de Badajoz, como me has dicho antes. Otra extremeña, es la segunda extremeña, segunda persona de Extremadura invitada. También de Badajoz, por cierto. Y tu TFG, que lo estás preparando y ya te queda muy poquito, es sobre la arquitectura en El Señor de los Anillos, que eso es un tema que, aunque vayamos a hablar de otra cosa, no podemos dejar pasar y tenemos que comentar aquí. No sé si os llama la atención el tema de la arquitectura en El Señor de los Anillos, pero a mí desde luego me dejó patidifuso. No sé en qué momento se te ocurre decir, voy a hacer un TFG sobre El Señor de los Anillos y voy a hablar de la arquitectura del Señor de los Anillos. Pues es que tengo un compañero de piso, bueno, ya compañero de piso no, que le flipaba El Señor de los Anillos. A mí de toda la vida también, lo que pasa es que las películas y tampoco me fijaban mucho más. Pero este amigo mío era de fijarse que si esta armadura tiene este detalle, si esto no sé qué. Pero sobre todo con las armaduras. Y digo, oye, si me pongo yo a fijarme en la arquitectura, y había bastante chicha. Pero está casi todo muy estudiado, ¿eh? O sea, yo lo que estoy haciendo realmente, o sea, lo que está estudiado es con qué se puede comparar, con qué estilos nuestros de la historia del arte real, por así decirlo, se pueden comparar las diferentes arquitecturas de las diferentes razas. Lo que yo estoy haciendo, o sea, mi aportación es ejemplificar con ejemplos concretos de esos estilos, que eso por ahora oficialmente no se ha hecho. ¿Se puede filtrar alguno? Sí, pues, por ejemplo, no sé, ¿qué tipo de arquitectura os llama más? De los elfos, del... A mí la que más me llama... Lo del 5 parece muy gótico, ¿no? Así muy... Tira más para Art Nouveau. Ah, bueno, claro, también, es verdad. Gótico, yo diría que todas las tierras oscuras, la arquitectura de los malos, todo Mordor, Isengard y demás, tira más para gótico y además por una razón que una vez te lo dicen pienso que es súper simple de entender porque Tolkien cuando llega a Francia para luchar en la Primera Guerra Mundial se topa con el gótico francés. Entonces, él decía mucho que no es una alegoría El Señor de los Anillos, pero bueno... Sí, que los franceses son los malos, no hace falta que siga. Todo negro. Aquí en lo de la catedral negra también son los malos. Me gusta eso. Bueno, pues la verdad que es un tema muy curioso porque de hecho estudiar la ficción con temas de histórico, artístico, etcétera, a mí siempre me atrae mucho, me llama mucho la atención, vaya. A mí me encanta. Y es el gancho al final. O sea, a ti te dicen esto se ve en la película que has visto desde la infancia y ya le prestas más atención. Claro, infancia para ti. Para nosotros ya... Bueno, infancia, perdona. La primera, si no recuerdo mal, es del año 2000. Infancia cuenta. Bueno. Iba a decir que se me ha olvidado recordar que tu canal es La Pequeña Amelie, que te pueden buscar en YouTube, que tiene unos cuantos vídeos subidos que además tienen un enfoque muy original, y por eso también nos llamó la atención tu canal, porque aparte tienes ya un vídeo en el que hablas de Juego de Tronos. El último vídeo que habla precisamente lo que vamos a hablar hoy de restauraciones, y mola un montón porque aparte que le pones muchas ganas te disfrazas y lo haces mucho más ameno.
Muchas Luego gracias. también en Twitter, para quien la quiera seguir, ella es Luor Lux. Paso el enlace para que la gente lo tenga en el chat. Y ya que todo el mundo empiece a seguirla y que sigáis en directo los avances con el TFG, porque además ella va poniendo la arquitectura de los enanos. He terminado la arquitectura de los enanos. Creo que fue la última que pusiste, ¿no? Sí, ya he terminado la de Gondor, porque los humanos se dividen en Gondor y Rohan, que tienen una arquitectura totalmente diferente, y ya he terminado esa. Y bueno, me queda la de los malos, precisamente. Solo. Rohan, que es un poco más quizá oriental, ¿no? ¿Puede ser? ¿O me estoy lanzando? Rohan tira ¿no? más para el arte celta y arte anglosajón. Ah, vale. Guay. Yo habría dicho que son vikingos sin barcos. Sí, pero con caballo. En vez de barcos, caballo. Sí. Y nada, además, otra cosa para terminar de hacer la promoción es que tienes un poemario publicado. No sé si tienes más. No, uno. Yo voy tocando temas y ya publiqué uno y dije, bueno, ahora me dedico a otra cosa. El título del poemario sí que no lo tengo. Si lo quieres decir para Materia gris. materia gris. Lo pongo también en el chat. Vale. Y nada, pues echa la promoción. No riega las plantas, dice que lo tiene. Ya lo tiene. Echa la promoción, si queréis, nos metemos ya de lleno a hablar de restauraciones. De restauraciones que a lo mejor no han salido del todo bien. Claro, o sea, un poco hoy lo que vamos a hacer es tratar restauraciones que, bueno, que no han alcanzado el objetivo que en principio se pretendía. Hay una cosa que yo creo que esto nos abrió los ojos un poco también la carrera a nosotros, cuando vimos que algunos lugares que en principio piensas que no han sido tocados mucho, etcétera, de repente te dicen que sí. Y de hecho, tú comentas en tu canal el caso que supongo que hoy saldrá de Notre Dame. Que Notre Dame es un poco... Bueno. Notre Dame. Sí, no lo traigo concretamente, pero sí, al final, sobre todo con las restauraciones de estilo, lo que pasa es que como son un estilo único, no tienen partes que si barroco, que si renacentista, que si tal, pues al final te los estudias como ejemplo paradigmático de ese estilo. Y te lo comes así, pero luego te das cuenta y dices, hostia, pues realmente... Pues nada, pues vamos a empezar con ello. Creo que empezaba David por antigüedad, ¿puede ser? Por viejo, ¿no? Por viejo. Empiezo yo y empiezo hablando de este edificio que seguro que conocéis todos. Lo estáis viendo, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál es? La pregunta de Ebau. Ebau 2020. Panteón de Roma. De Agripa, sí. Panteón de Agripa, Bueno, Panteón claro, de Roma. De Agripa. Para los romanos, la rotonda, que le llaman la rotonda allí. De hecho, la plaza que hay delante se llama la plaza de la rotonda. Aquí en Murcia también tenemos la rotonda, pero no está... Mucho más a favor del concepto italiano de rotonda. El rotondismo italiano desde hace 2000 años. Es bastante mejor que el murciano, eso hay que reconocerlo. Ojo, bueno, por cierto, ahora que está aquí una extremeña, en el viaje que hicimos hace poco a Badajoz, precisamente, nos encontramos que hay otro pueblo que también tiene una redonda de jamones, sí, pero... como la de aquí en Murcia. No me acuerdo cuál era el nombre del pueblo, pero me llamó la atención. Bueno, hoy iba a hablar del Panteón de Roma. El Panteón de Roma, que obviamente es de época romana, de hecho se considera el edificio romano mejor conservado y que ha tenido uso sostenido durante toda su historia. De hecho, creo que no hay ningún otro edificio que haya que se haya mantenido en uso desde época romana hasta la actualidad. Y es una rareza, una singularidad, no solo por lo bonito, sino por todo lo que le rodea. Y eso, el hecho de que se mantuviese durante tanto tiempo utilizado, se debió en parte gracias a que un papa, en este caso Bonifacio IV, decidió convertirlo en iglesia. Esas cosas que pasan con el patrimonio, lo hemos visto mucho sobre todo con las mezquitas, en el momento en el que se convierten en iglesia, pues ya se conservan. Lo bueno que tenía es que era un edificio tan grande que no hacía falta hacer reformas para que se fuese adaptando a Roma, porque a Roma además lo que le pasa a lo largo de la historia es que empieza a perder población. Cuando cae el Imperio Romano va perdiendo población, con lo cual no hace falta tampoco hacerle reformas y se puede mantener. Entonces lo único que le va ocurriendo es que alrededor, si os habéis fijado, si habéis estado allí,
habréis visto que hay como una serie de arcos que están como adosados, columnas, y son de edificios que se fueron construyendo posteriormente adosados al propio panteón. Esos edificios después se fueron derribando con el Renacimiento para darle su forma original, y poco a poco eso que habían intentado hacer de mantenerlo intacto y demás se les fue torciendo. Y se fue torciendo por culpa de la Contrarreforma. Uy, Durante la Contrarreforma... Que bien viene el nombre, ¿no? Exacto. Durante la Contrarreforma, el Papa Pablo III creó lo que se llamó tengo el nombre apuntado porque es muy largo, Academia Pontificia de Bellas Artes y Letras de los Virtuosos del Panteón, que era una selección de los mejores artistas que trabajaban para el papado, que los juntaron a todos para hacer algunas reformas. Entre ellas, pues empezaron a decorar algunas capillas dentro del panteón, con lo cual ya fueron haciendo pequeños cambios. O, por ejemplo, crearon los sepulcros de Rafael y de Viñola, que están ahí enterrados todavía hoy en día. ¿se ha quedado posiblemente congelada Lucía o es cosa mía? Sí, creo que sí. ¿Nos oye Lucía? No, Ahí va. no oye. Ay, pues justo. Hemos perdido a Lucía. Bueno, vamos a ver, Bueno, supongo que volverá a entrar ahora. a lo mejor se ha ofendido por algo y Le ha sentado mal. se ha sentado mal lo de Extremadura y... Yo mientras vuelve, que como pequeño paréntesis, porque no tiene mucho que ver con lo que estabas contando, pero sí con el Panteón, es que el Panteón no es el Panteón. O sea, ¿eso no lo va a explicar o no? No voy a explicar. Vale. Si quieres... Dilo. Que, bueno, para quien no conozca el tema, el Panteón que tenemos hoy en día no es el Panteón de Agripa, es posterior. Lo que nunca me acuerdo, creo que es de Adriano. Pero ahora mismo la verdad que no me acuerdo. Porque básicamente fue destruido y fue reconstruido posteriormente. Entonces pues ya tenemos ahí un pequeño punto en el que se volvió a utilizar la misma... Por eso por lo de Agripa arriba. La misma Que inscripción. tampoco es el original. No. Que es otro. O sea, se reconstruyó después. Es todo invent, es todo Todo es mentira, falso. De hecho- A ver, Isabel, tienes que asumir que todo es falso. No sé, a ver, yo me lo imaginaba con algunas cosas y sé que parcialmente estará reconstruido y tal, pero tampoco, entonces ¿de qué fecha es? Dice... Pero sigue siendo romano. A ver, Te lo busco. aunque se hiciese después, sigue siendo romano. Pues sí, Yo no, entiendo básicamente eso, que el Panteón fue destruido en algún momento que no parece ser que no está muy claro, pero fue reconstruido por, de hecho, Adriano posteriormente. Y entonces lo que vemos hoy en día no es el Panteón de Agripa, es un panteón hecho por Adriano. Lo que pasa que no recuerdo si la inscripción simplemente se copió en una nueva esto o literalmente es la misma, no lo sé. Pero eso, no sé si alguien del chat a lo mejor lo tiene más claro que yo, pero vamos, eso. El primer caso de que el Panteón no es el Panteón. Dicho eso, lo genial del asunto es que no es el Panteón de Agripa, pero tiene 2000 años. O sea que en realidad sigue igualmente un edificio destacado, vaya, que no es A ver, cuestión de... Entonces, vale. Yo entiendo lo que dice David, de que, claro, muchos monumentos que los conocemos ahora exentos, es decir, sin nada alrededor y que se ven ahí tan hermosos en una plaza, sin nada alrededor, en otras épocas, en el transcurso de la historia, han estado rodeados de más aparataje, de otras casas, mezclados, es decir, murallas entremezcladas con casas, con puentes, con no sé qué, y que eso ha salido, aunque se haya conservado más o menos bien, ha salido a la luz más tarde, conforme se han ido quitando capas de cosas. En este caso es verdad que se hizo de forma consciente durante el Renacimiento lo de dejarlo liberado, precisamente por eso que había de resignificar el pasado romano y demás. Pero poco a poco se empezó a torcer la cosa. Me está escribiendo Lucía, que dice que cree que es cosa de su wifi, que se ha desconectado del todo, de la vida. Le ha pasado la peor pesadilla de Juanje, quedarse sin wifi. No, sin wifi no, mientras esté el móvil Y el aire y el aire acondicionado. No, a veces aquí de hecho a mí la wifi me va un poco de aquella manera, pero bueno. Bueno, dile que no pasa nada, que ya cuando pueda entrar sigue, o sea, cuentas lo suyo. Si eso sigue tú y ya está. Vale, dicho queda.
Se acabo de mandar un mensaje. Uy, dice que va a probar con datos. Va a quemar los datos. Vale, pues sigo yo mientras. Tanto, es lo que dice ahora un poco, que Roma cambió muchísimo, evidentemente, desde la época romana antigua. Y dice que se pusieron de moda las fachadas pantalla en el barroco. Entonces retocaban las fachadas, pero los interiores se tocaban menos. En este caso fue al revés. Empezaron por el interior, los cambios. Pero de repente nos encontramos un grabado como este. No sé si lo veis. Vemos los privados de Twitter. Ahí va. Sí, se ve. El grabado. Sí, sí. Santa María Rotonda, ¿eh? Sí, sí. No veis aquí esto. Ay, Ah, amigo. Eso es muy de pueblo, ese campanario. Mira, un Muy mini pueblo, sí. cimborrio ahí. pues de repente. Ahí está Lucía. Ahí está Lucía. Ahora. Ha Hola. vuelto. Pues de repente al panteón le aparece ese mini campanario ahí arriba. ¿Vale? Pero ese campanario en realidad está un poco perdido en la documentación. No se sabe muy bien cómo apareció ahí. Lo que sí quedó para posteriori, para tiempos posteriores, fue estos dos campanarios que tenéis aquí. Uf. Que los romanos bautizaron con el significativo nombre de las orejas de burro. Me gusta por eso, porque en realidad eso te lo puedes encontrar en Cejín, te lo puedes encontrar en cualquier pueblo de España, ese tipo de campanario. Sí. Son campanarios barrocos. Claro, claro. Entonces, con esa información, sabiendo que son barrocos y que es Roma, ¿sabréis decir quién es el autor de esos campanarios? Es que a mí me lo ha chivado antes. Vale, pues tú no digas Yo nada. me callo, yo me callo. A ver si Lucía o Isabel. Pues no sé, vamos a lo fácil. Bernini. Claro, vamos a lo fácil con Bernini. No sé. ¿Lucía has dicho Bernini o Borromini? Borromini. Porque Bernini me cae mejor. Claro, siempre pasa eso. Yo habría dicho Borromini por aquello de que siempre parece que es el más arquitecto. Sí. Hay tres teorías distintas. Porque nos falta la documentación. Dice si ves con Calatrava. Si no te caes, no. Si no de que te caes, no es Calatrava. Claro, sí, no se cayeron, los tiraron, pero no se cayeron, con lo cual de Calatrava no son. Si no pusieron una alfombra antideslizante de seguro, no. A posteriori es que no se de Calatrava. Pues hay tres teorías distintas. La primera es de Maderno. Se cree que pudo ser Maderno el que los puso. La segunda teoría es Bernini. Y la tercera teoría es Borromini. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que todas las teorías que hay que enfrentan a Bernini, todas las historias estas, leyendas que circulan sobre Bernini y Borromini, son falsas casi todas. Esa pelea que mantenían y demás, es muy probable que sí que se llevasen mal, pero que la mitad de las cosas que se cuentan de ellos fuesen completamente falsas. Con lo cual es muy difícil determinar de quiénes son. Ahora bien, hay una historia detrás de esto. Y es que a Bernini, Borromini lo llamaba el burro. Uy. Entonces, si en Roma lo llamaban las orejas de burro, es muy probable que sí que fuese de Bernini. Lo llamaba las orejas de burro y sabemos eso porque hay una de las leyendas que circula que dicen que Bernini y Borromini vivían en la misma calle. Y que estaban... Esos son mis vecinos haciendo reformas. Hoy estamos Esto bonitos. está saliendo... Está genial. Bueno, Bernini y Borromini, ¿se me oye? Sí. Estaban muy enfrentados, vivían en la misma calle y dicen que una de las cosas que hizo Borromini para fastidiar a Bernini fue construir en medio de la calle, tallar dos grandes orejas de burro para recordarle que él era un burro. A lo que Bernini supuestamente respondió tallando un cipote gigante en mitad de la calle. El Papa tuvo que intervenir, hacer que recogiesen eso, que se lo llevasen. Cipote Pero- es una palabra técnica de esta de arquitectura. Sí, cipote es lo que sujeta... El El cimborrio. cimborrio. El cimborrio. Vale. El caso es que a partir de ese momento Borromini consiguió que calase ese apodo que él le había puesto a Bernini del burro, y entonces es sospechoso que la gente en Roma a esos dos campanarios le llamase las orejas de burro. Con lo cual, la teoría que más afianzada está entre los historiadores del arte es que fuesen de Bernini. Y llama la atención que algo tan feo, tan sangrante,
cómo era eso, fuese precisamente obra de Bernini. Si os fijáis... Dios mío, se está cayendo todo. Están haciendo la reforma. Perdona, ahí. David, pero David, aprovecho un momento y te digo que la palabra cipote viene de pilastra o trozo de columna. Hito, mojón. ¿Ves tú? Al Así final que- estaba relacionado con la historia. Así ¿no? que sí que era cipote un término arquitectónico. Una vez más se da la vuelta de eso. Si os fijáis en esta imagen, aquí se siguen viendo los dos campanarios, las dos orejas de burro o las orejas de asno. Y esto ya no es un grabado, esto es una fotografía. Es que se iba a decir hasta cuándo estuvieron. Hasta 1893, hasta finales del siglo XIX, estuvieron ahí puestos esas dos horribles orejas de burro, hasta que alguien ya decidió que había que acabar con eso y devolverle el aspecto original. Pero hasta ese momento estuvieron ahí los dos campanarios. Esto no es exactamente una restauración, es más bien una intervención en el patrimonio, un añadido, pero quería empezar con esa porque me parecía muy sangrante eso de reaccionar a Bernini con un daño a un edificio, a un monumento tan importante como el Panteón. Y nada, si queréis seguimos avanzando en el tiempo, nos vamos al siglo XIX, ahora ya de la mano de Lucía. Venga. Yo os he traído 3. No sé si lo mismo es mucho, pero como nos metemos mucho con los franceses, yo la primera. Por esto de Viollet-le-Duc y tal. Digo, voy a llevar también de otros países, y he traído de Italia y de aquí de España también, para que veamos que no solo la cagaban en Francia. Y el primero, voy a intentar de compartir pantalla, porque tengo el PowerPoint ese tan feo que he hecho. Y a ver si... Lucía está intentando conectar el PowerPoint. ¿Lo veis? Sí. Ahí está. Venga. Pues el primero que he traído es Carcassonne, Hombre. que evidentemente es de Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. Es que me encanta decir su nombre entero, pero yo a partir de ahora lo voy a llamar Eugenio porque creo que ya tenemos bastante confianza con él. Y eso, una restauración del siglo XIX, porque, Eugenio se encuentra el edificio, que es una ciudad entera, Ujú. en ruina, por la Revolución Francesa y además porque, igual que el Coliseo, fue utilizado como cantera, que eso va a ser importante para luego un detalle. Entonces se le encarga la restauración, porque ya se había hecho un poco así famosillo con el tema de Notre Dame y demás, en el norte de Francia, y lo llamaron desde el sur diciéndole, oye, que aquí también tenemos muchas ruinas. Y se encarga de restaurar toda la muralla, tanto la interior como la exterior, las torres, la basílica que hay dentro y el castillo que hay dentro. O sea que no es moco de pavo. Y a esto le dedica media vida, porque empieza en 1852, pero él muere haciendo esa restauración y se tienen que encargar más tarde otros arquitectos. Y se supone que finaliza en 1911, pero en los años 30 sigue habiendo intervenciones en Carcassonne. La Sagrada Familia de Francia. Sí, total. Y lo que él Muere haciendo la restauración, no quiere, como accidente laboral, no. No es Gaudí. Y no sé de qué murió, la verdad, no tengo ni idea. Lo que él quiere hacer es volver al aspecto que se supone que tenía en el siglo XIII. Ajá. O sea, evidentemente, como cualquier otra ciudad, pasa por muchas épocas. Ujú. Pero él solamente quiere volver a una, porque la restauración de estilo se caracteriza por, lo dice su propio nombre, por la unidad de estilo. O sea, solamente queremos un estilo. Todo lo que sea posterior o incluso anterior, si no nos convence mucho, lo tiramos, lo desechamos afuera. Y hay que tener mucho en cuenta que él se dedicaba sobre todo a hacer restauraciones, pero en el norte de Francia. Y con respecto al sur, los estilos cambian, aunque sea el mismo estilo medieval, pero cambian un poco. Y precisamente por eso es por lo que obtiene bastantes críticas durante la época, porque, por ejemplo, bueno, yo he puesto una foto más, porque las otras creo que son del siglo XIX las dos, pero esta es un poco más actual. Y, o sea, ahí lo veis que, por ejemplo, las cúpulas, esas cónicas que son típicas del Sin Castillo, porque yo además
es que tenía un castillo igual, de verdad, solamente que las cúpulas eran en rosita, pero es que era igual. Pues las cúpulas son de teja oscura, gris, negra. Y en el sur de Francia se utilizaba más, en aquella época, en el siglo XIII, las de color ocre. Entonces se metieron bastante con él por eso, porque no utilizaban materiales de la zona. Que yo también, defendiendo un poco al pobre Eugenio, porque siempre se meten con él, es lo más cercano que ha estado ese pobre hombre de una restauración con términos un poco más modernos. Es decir, no utilizar los mismos materiales que se hubieran utilizado en la época. O sea, realmente podemos saber que no son originales gracias a que la cagó. Ya. Tiene sentido. Pero entonces le hace un poco lo que pasa, que lo hemos comentado también aquí alguna vez, cuando en los libros, incluso de aquí de Murcia, se representa la Edad Media, suele parecer más bien una ciudad, lo que siempre decimos, del Loira, una ciudad medieval del norte de Francia, más que una ciudad medieval, digamos, de la península ibérica, o no ya de Murcia. Entonces le hace eso incluso dentro de Francia al sur. Le hace el copy-paste de los castillos del norte, o de las murallas del norte. Pero también yo he visto, no sé si es que me he fijado mal, pero yo he visto que alguna torre no correspondía con torres de época. ¿Puede ser que pusiera torres de más? Sí, de hecho, o sea, a ver, luego hay grabados del siglo XV que luego había puesto uno, que sí que aparecen las tejas de ese color y sí que aparecen todas esas torres, pero lo que cuentan, o sea, por lo que yo he leído y tal, sí que se inventó bastantes torres porque, o sea, se ve, a ver que comparto otra vez, se ve que hay bastante, ¿lo veis? Sí. Sí. Sobre todo en estas dos se ve Aquí, que las aquí. torres no se conservaban. Lo Claro. que pasa es que si te vas al grabado, sí estaban ahí, pero mete más. Bueno, Es lo que pero tú has también dicho. los grabados de época hay que cogerlo un poco Sí, con son muy pinzas. idealizados, o sea, eso lo iba a decir. Es que, por ejemplo, a ver, yo sé que vosotros no lo veis, pero bueno, la gente del chat sí. Esta torre de aquí, vale que aquí hay un hueco y tal, pero sinceramente no termino de ver que esté esa torre. Y hay Sí. alguna que esta se ve que la utilizó de referencia, porque más o menos está igual, pero hay otras que Pero- sospechosamente no Pero que pare- tú no la veas en la foto no quiere decir que no esté, porque estarán los Ya, ya. cimientos. Claro, eso por supuesto, puede ser. Pero vamos, que en el caso de Leduc sí que es bastante famoso que alguna que otra se inventó. Y de todas formas, hoy en día, de hecho, Carcassonne es buen ejemplo de la Disneyficación. Y Carcassonne es básicamente un parque temático. Sí, sí. De todas formas, yo pienso que es de las mejores que hizo, porque entre lo de no utilizar materiales de la zona y luego, ¿qué más era? Lo de coger referencias, los grabados, eso es de la restauración histórica. Lo que Ya. pasa que, como has dicho antes, los grabados son muy idealizados, o sea, no te puedes fiar de un grabado. La restauración histórica, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues sí que viene muy bien, porque tenemos fotografías. Por ejemplo, el centro de Varsovia, que lo Claro. reconstruyen tal cual. Que sigue siendo un falso histórico, pero es fiel a la realidad que había. Esto no lo sabemos. Bueno, de hecho, Varsovia, Dresde y un montón de ciudades que fueron destruidas prácticamente hasta los cimientos, pues les pasa eso. Hoy en día las visitas y parece que han estado así siempre y en realidad está reconstruido en los años 40 y 50. Sí, sí. Pero Y luego en además- realidad dice también Dansk. Dance, claro, no, sí, prácticamente, pues en Centro Europa ya os podéis imaginar. Sí, sí, una Cualquier ciudad belga está reconstruida 2 veces. 2 veces. Sí. Claro, después del 14, o sea, después del 18, ¿no? Sí, sí. Y Y tomaron luego el caso- también pasa... Sí, perdón. Dime. No, sigue. Que luego también pasa, igual que en el Panteón, igual que en Notre Dame, igual que en casi todas las restauraciones que son así un poco de estilo, aunque la del Panteón no existía la teoría de la restauración de estilo como tal, pero va tirando por ahí. El edificio se aísla. Por ejemplo, aquí, entre muralla y muralla, entre la exterior y la interior, había un montón de edificios, había como más de un centenar de casas, de viviendas, que eran del siglo XVIII, pero evidentemente pues estorban, así que las quitamos. Claro, eso lo hemos comentado antes cuando te has ido al limbo, a otra dimensión.
que claro, que antes muchos de estos monumentos estarían exentos, digamos, en origen. Luego, con el transcurso de la historia, se le irían poniendo un montón de añadidos y luego a la hora de recuperarlos, restaurarlos, dejarlos bien, todos esos añadidos, digamos, más cotidianos, van fuera. Claro, de hecho es que en muchísimas ciudades, como en Murcia, por ejemplo, o estuvimos viendo también el caso de Mérida, muchas murallas se conservan gracias a que han sido utilizadas como para hacer casas. Es decir, para las casas Claro. se ponen encima de la muralla o algunos edificios se ponen Sí. encima de la muralla y gracias a eso, cuando se han quitado esas casas han dicho, ostras, mira lo que hay aquí. Y gracias a eso se han conservado, curiosamente. Claro, esos son casos ya en los que ha quedado, digamos, tan cubierto que lo que te está cargando, lo que la ciudad quiere hacer es cargarse el propio monumento. Te quiero Dice, romper las costuras de la ciudad y te cargan la muralla o lo que sea. claro. Dice Vega una cosa en el chat que bueno, dice, ocurre lo mismo con la muralla china. Marco Polo no la conoce como la conocemos. Eso es que, ojo, porque el caso de la muralla china es que no hay una muralla china, sino que hay un montón de fases que ni Claro. siquiera están una encima de otra. De hecho, hay, si buscáis un mapa, que lo busco en un segundo, ¿vale? Se puede comprobar que la muralla china en realidad no es una, no se ha hecho en un momento, sino que se ha hecho en un montón de momentos. Pongo el mapa, ¿vale? ¿Qué pasa? Todas estas líneas, ¿vale? Son murallas, que es lo que conocemos como la muralla china. Bien, pues la que solemos o se suele poner en visita es esta de aquí, ¿vale? Esta lila, que es la que más se suele visitar y la que nosotros vemos en fotografías que queda muy bonita, ¿vale? Pues es la que es básicamente de los siglos XV, XVI, XVII. El resto de murallas... ahí va, la he liado. Ya está. Ha parecido ciencia ahí. Estaba... No, ciencia no. Luego lo comento. ¿Qué decía? Sí, la muralla china. La primera muralla china ya prácticamente no se conserva nada. Está pues básicamente erosionada hasta nivel de suelo. Y luego hay distintas fases. Entonces, en el caso de Marco Polo es que luego hay otra polémica. Y es que se supone que tendría que haber visto porque ya era famosa en la época en la que había. Y no lo llega a decir. Que eso lo comentamos en el anterior programa. Que por eso hay gente que dice que Marco Polo, bla, bla, bla. Pero bueno, eso no viene al caso. Era solo por el matiz de la muralla china. Que por cierto, ahora que habéis dicho ejemplos de murallas aquí en España, para la gente que sea un poco ajena al mundo de la historia, del patrimonio, la historia del arte, una cosa curiosa es que cuando vamos a Ávila, a Lugo y decimos, madre mía, pedazo de muralla, se conservan enteras y demás, se conservan enteras porque no tuvieron dinero para derribarlas. Claro. Porque en el siglo XIX la gente, los ayuntamientos, se gastaban auténticas millonadas para derribarlas porque era algo casi de prestigio el prescindir de esas murallas que no hacían falta y ampliar la ciudad. O sea que cuando admiramos esas ciudades, no os penséis que es que querían conservar su patrimonio. No, es que no pudieron destruirlo. Esa es buena. Siguiente ejemplo, Lucía. Bueno, antes lo que he comentado de que se utilizó como cantera, Ah, sí. que muchas de esas piezas evidentemente fueron a otros edificios. Y Eugenio lo que hizo fue ir a esos edificios y decir, no, mira, es que estas piezas son para mí. Entonces, a él le da igual destruir otros edificios con tal de tener su Esín Castillo, pero perfecto. O sea, utiliza la anastilosis, que también es algo como más moderno dentro de las teorías de la restauración, pero de aquella manera. Explícale a la gente, a esta gente que se piensa que es una infección intestinal o de la anastilosis, que no se entiende. La anastilosis es como construir un puzzle. O sea, cuando encuentras un edificio en ruinas, en vez de traer materiales nuevos y reconstruir, hacer el puzzle con las piezas que tiene allí, básicamente. Correcto. Y ¿El siguiente luego he ejemplo era de traído, Italia? sí, luego he traído uno que a mí me sorprendió muchísimo porque yo pensaba que eso había estado ahí toda la vida y resulta que no, que es del siglo XIX, que Lo es típico. Ay, Dios. A ver qué toca hoy. ¿La veis ya? Ay. Como que no ha estado ahí. Ay. Pues eso del siglo XIX, la fachada, solamente la fachada, lo demás sí. Uf. Y la fachada
sí que se construyó una. O sea, a ver, fachada tenía, estaba cerrado. Lo que pasa es que estaba tipo San Lorenzo de Brunelleschi, que no he puesto foto, pero era todo pues piedra y punto, muy feo. Era como, no sé cómo se llaman las piedras estas que son como huecas por dentro, que por fuera son muy feas, pero luego las abres y tienen como piedras preciosas dentro. Eso. Pues San Lorenzo es básicamente eso. Y esto le pasaba un poco lo mismo. Lo que pasa es que sí que se hizo una fachada original en la época en la que se construyó la catedral, Ajá. pero solamente llegaron hasta, aquí tengo dibujo, solamente llegaron el piso inferior. O sea, no se construyó más. No sé si por falta de dinero o por qué fue. Lo que pasa que los Medici dijeron que eso estaba un poco anticuado y que no era muy de la moda. Entonces dijeron, lo echamos abajo y hacemos una nueva. ¿Qué pasa? Que hicieron más concursos y tal para ver qué proyectos realizaban, para ver cómo hacían la fachada, pero entre que no les convencían y entre que había bastante corrupción dentro de los concursos, al final se quedó sin nada, absolutamente nada, hasta el siglo XIX. Hasta finales del siglo XIX. O sea, que al final a mí me ha sorprendido un montón lo del Panteón, porque yo pensaba que había estado como lo vemos hoy día desde siempre. O sea, yo esas torres no las había visto en mi vida. Y con esto me pasa igual, que hasta finales del siglo XIX ha estado sin fachada, Ajá. pues yo flipaba. Me recuerda un poco, por cierto, esta imagen que estás poniendo ahora. La mitad superior parece el típico croma que se pone para las películas, ¿vale? Un croma verde Sí, y sí, luego sí. con CGI la meten. Es como, no, esta parte te la imaginas. Hasta aquí sí, pero ya lo demás te lo imaginas. Sí. Pero en realidad es como otras iglesias italianas, ¿no? Que tienen ese Sí. formato de... Qué Es curioso. decir, Creo que Santa María de Croce también es del siglo XIX, la fachada, por lo menos. Y así un montón mentiras descubiertas. En primero de carrera yo flipé, porque todo lo que había estudiado en bachillerato resultaba que era mentira. Es que en eso- general, eso- hablar de todo esto de patrimonio es hablar de mentiras y hablar de decepciones constantemente. Bueno, de Sí, hecho, total. no lo iba a comentar hoy, pero bueno, los templos, creo que era de Seleunte, en el Valle de los Templos de Sicilia, la mayor parte, que vas allí y están súper guapos, el Templo de la Concordia y no sé qué, la mayor parte en realidad en el siglo XIX los levantaron de nuevo. O sea que en realidad no estaban así, sino que en muchos casos pues hay ciertos matices y ciertas cosas que parece que no son de época. Aunque en principio sí que trabajaban sobre el terreno con lo que había. Bueno, hay un poco de CGI también ahí. Pues creo que Lucía me acaba de descubrir un error en una serie. Porque no me había fijado yo en eso. Y La de los Medici. la de los Medici. Porque la estoy viendo ya ahora y sale justo el momento en el que están construyendo la cúpula. Y he tenido que buscarlo. Y aparece esto. ¡Ojo! Bueno, pero, joder, pobre hombre. O sea, quiero decir, Sí. bastante. Pero Podía- mira que en esa podían serie haber rodado la meten escena en un efectos de lateral. tubo. Es que hubiera molado mucho que pusieran el croma para tapar en lugar de que te lo imaginas. Yo Claro, me- es que a lo Pero mejor lo eso hacen pensaron, con la es que no cúpula. sería demasiado redundante ya tener que poner el croma para tapar el original, que no es original, para poner otro que sí que era original. Pero eso hacen con la cúpula que yo flipé cuando salía la cúpula medio a hacer, pero no lo hacen con la fachada. Qué curioso. Claro. Hombre, es verdad que en el caso de esta iglesia es más famosa la cúpula que la propia fachada. Que eso es raro, ¿no? Pero vamos, esa cúpula es famosa mundialmente. Oye, pues muy chulo esa parte, me ha gustado. Falta otro, ¿no? ¿Puede ser? Sí, falta el ejemplo español. Ah, venga, a ver. Que este tiene bastante más chicha. Pero voy a intentar resumir. No, sin prisa. A ver. Es que en este sí que se cambia todo porque está completamente en ruina. O sea, cuando se la encuentran, que es Santa María de Ripoll, se la encuentran completamente en ruina. O sea, creo que tengo un... ¿Lucía? Uy. La perdemos otra Se vez. te oye regular. Lucía no quiere irse, pero Se te se no, está ya encontrando, ha se está terminado. encontrando mal. Sí.
No, Lucía, no te esfuerces. Que vas a sufrir y... F en el chat. Bueno, mientras Lucía vuelve. Si hay algún ejemplo más que queramos poner de este tipo, si queréis podemos ir con otro y... Yo ir comentando. tengo un par rápido, ¿vale? Puedo soltarlo ahora mismo en plan gracioso, mientras Lucía vuelve y luego ya cuento el que traigo de verdad. Vale. Uno es muy curioso, o sea, es muy curioso por lo que hay alrededor. En 2016 sale una noticia de que le habían dado un premio de restauración a una restauración, que era el castillo de Matrera, ¿vale? Entonces voy a poner el... Bueno, Lucía, se te oye como a trompicones. Bueno, se te oye a trompicones. David, ¿le puedes decir a tu vecino que enchufe la taladradora otra vez? A ver si funciona. Mientras yo Sí, todo al mismo tiempo. pongo la foto, ¿vale? Tenemos a la izquierda lo que sería el castillo previo y luego a la derecha lo que sería la restauración. Uy, claro, sí. Este se hizo famoso. Se hizo famoso. Vale, pues Sí. fue un escándalo. Fue un escándalo porque la verdad que quedaba muy raro esto de aquí. Bueno, pues resulta que no solo... No estaba bien, sino que... sino que encima le dieron bastantes premios. Además, premios que, bueno, en principio, claro, como está en inglés parece que es más prestigioso, ¿no? Pero bueno, eso ya no lo sé. Se llevó bastantes premios la restauración. Pero, curiosamente, esa restauración iba contra las leyes de restauración de la propia Junta de Andalucía. O sea que, bueno, son esas cosas que pasan, ¿no? Lucía. Pero el caso es que yo... Creo que he vuelto. Sí, ha vuelto, Lucía, ha vuelto. Sí. Es que estoy entre wifi y datos que me hago un lío, porque va un poco... Comparto otra vez, ¿no? Sí, dale caña. Venga. Nosotros hemos puesto, mientras tanto, una restauración de un castillo de Cádiz. Vale, entonces ¿Se ve? estábamos con Ripoll, Sí. ¿vale? Se ve. Vale. Pues eso, se encuentra en el edificio así, completamente en ruinas, porque había sido el foco de un montón de revueltas, entre incendios, terremotos y todo. O sea, a este edificio le pasó de todo, yo creo, durante el siglo XIX y siglos anteriores. Lo que no le pasara a este edificio no le pasó a nadie. Y luego, además, también están lo de las desamortizaciones de Mendizábal, que hizo que no solamente quedara en ruina, sino que encima se abandonara por completo. O sea, que ya no le interesaba a nadie el edificio, realmente. Así que se quedó así durante bastantes años. Y se empiezan las obras a finales del siglo XIX también, que se hacen de mano de los arquitectos Martín Sureda y Elías Rollent, que el primero sí que tiene unos criterios un poco más respetuosos, es decir, que no le gusta eso de inventarse partes, está más a favor de la anastilosis y demás, pero el segundo es un gran representante de la restauración de estilo en Cataluña. Y de hecho se formó en París, siguiendo a nuestro amigo Eugenio. O sea que Claro. va a tirar por ahí. Y lo que intentan es pues conseguir otra vez recuperar la integridad formal, o sea, esa unidad de estilo, en este caso románico, de todo el edificio. Y sobre todo también que al final yo creo que esto pasa en todas las restauraciones de estilo, que no es una cuestión de, bueno, es que yo quiero que el castillo esté completo y no esté en ruina, sino que es una cuestión de ideología. Aquí la entiendo un poco mejor porque, bueno, la historia de España como que la tengo más presente que la historia francesa. Pero es cuando empiezan los nacionalismos y tal, en Cataluña pasa lo mismo y los edificios se convierten en símbolos y lo que intentan es reconstruirlo lo máximo posible de la época original. Y se inventan muchísimas cosas. Se inventan y reconstruyen, pero hacen ahí un popurrí. Porque, por ejemplo, el cimborrio, antes que hablábamos del cimborrio, es completamente inventado. La segunda torre, que es la bajita, tengo también por aquí foto, bueno, es un grabado. Se la inventaron. Y la otra torre tenía solamente 4, pero los pisos superiores, el cuarto y el quinto, una vez se hace la restauración,
las ventanas se modifican, se termina en almenas, algo que no es muy típico de la zona, y también se añaden las bandas lombardas, que se ve por toda la iglesia. Eso tampoco estaba originalmente. Pero también veo que el rosetón no tiene nada que ver hoy en día con lo de antes. Nada, Esto de aquí. para afuera. Claro, y además, de hecho, era como en caída y esto va en pico. Pues muy bien. Vale. Sí, a 2 aguas. A dos aguas. Incluso los arcos también parecen más apuntados antiguamente. Sí, porque Cierto. los arcos, no sé si en lo que sale en el grabado, porque tampoco te puedes fiar mucho, es la entrada ya, pero en la reconstrucción, la restauración del 19, se hace un pórtico nuevo. Lo que dices de que, claro, comienza en la época de los nacionalismos en todos sitios en Europa y, claro, Santa María de Ripoll, que es bastante simbólico porque es donde están enterrados muchos de los condes de Barcelona y Sí. digamos que un poco pues, eso es la capital espiritual un poco de este tema de Cataluña. Muy Sí. simbólico todo. Y luego además también, no contento con eso, porque originalmente la planta tenía 5 naves, pero en el siglo XIX, antes de esta restauración que estamos hablando, se hace una intervención y se hacen 3 naves, o sea que todo se echa abajo y se hacen 3 naves. De las bóvedas originales, evidentemente, por eso no se conserva nada. Y luego en esta intervención, la de finales del 19, se vuelve otra vez a las 5 naves. Pero además la división entre naves se la inventa, porque las columnas, es que aquí no se ve muy bien, pero así en el extremo se ven las columnas que separan las naves de los extremos. Eso no estaba. Sí, se ve un poquito. Y lo mismo con el claustro, también solamente tenía un nivel, un piso, y le pone otro. O sea, esto al final es como Viollet Ledoux con el gótico, no eres lo suficientemente gótico, pues esto, si no tienes 2 plantas, no eres suficientemente románico. Al final ya vamos a hacerlo más guapo de lo que ya está. Claro. Claro, sí. Madre mía. Que no hay ni uno, ¿eh? No hay ni uno que no esté reconstruido. Bueno, eso puede ser una pregunta, Lucía. ¿Hay algún monumento de verdad que no esté reconstruido? Que esté más o menos al 95% de integridad de... Hombre, el Panteón, menos cuando ya le han quitado las orejas de burro, pues oye. Pero casi todo. De hecho, yo quería recomendar un documental que se hizo de la Alhambra, de restauraciones en la Alhambra y tal, que se llama La Alhambra en Juego, que está súper bien porque también quería mencionar que todas esas restauraciones, porque pasa por ejemplo en Carcassonne, que esas cúpulas durante los años 30 también se retiran muchas de ellas para ponerlas rojitas, que se supone que es como serían originalmente. Al final todas estas restauraciones lo que provocan es que se tengan que intervenir otra vez para hacerlo más original. Y eso pasa, por ejemplo, en la Alhambra, en el Patio de los Leones, pasa el templete este que hay, cuando pusieron la cúpula en el siglo XIX, que al poco tiempo, de hecho creo que también durante los años 30, lo quitaron para poner el tejado que había originalmente, que al final todo eso repercute en el edificio. Claro. Es curioso porque Quitando y poniendo... Lo que estás quitando y poniendo no es bueno para el patrimonio. No, yo por eso defiendo mucho a Raskin, que tampoco me cae del todo bien, pero es lo que dice Raskin, hay que conservar en vez de tanto restaurar, porque es que no es restaurar, es reconstruir. Pero, Alguien dice, imagino que las cosas de... alguien reclama en el chat que diga lo de Puerta Palma. Eso yo creo que es mi madre que me estará viendo. Además es que se ha puesto de nombre en el chat Mamá Mercedes. Genial. Pues Puerta Palma, mira, Mercedes. lo estuve buscando porque hicieron una restauración. Y es verdad que ahora parece de Pladur. Pero estuve buscando y no hay información ninguna, o sea, no tengo ni idea. Pero entonces, Hablamos de Badajoz. yo te pregunto, que ahora es un poco lo que está más vigente. Tema Notre Dame. ¿Qué hacer? De ahora. Sí. ¿Cómo la dejan?
A ver, yo experta no soy. Y menos en No, esto teoría es actual. opinión, esto es opinión. Lo que a ti te gustaría. Yo intentaría, a ver, la cubierta la tienes que reconstruir sí o sí, de un material o de otro. La aguja, ¿para qué? Ok. Si además es de Violet Leduc. Pero la aguja estaba original, a ver, no originalmente, pero la hicieron creo que durante el siglo XVII, XVIII. O sea que realmente no se la inventa Violet Leduc. Lo que pasa es que en un incendio creo que se vino abajo, igual que ha pasado, y Violet Leduc la quiso hacer otra vez. O sea que realmente, pobrecito, es que le llueven hostias por todos lados, pero realmente no es culpa suya. Al final todo. era buena gente. Sí. Vale. Ok. Bueno, ¿vamos a hacer sangre con el siglo XX o...? Venga. ¿Voy yo? Dale. Vale, yo tengo una pregunta para vosotros y para el chat. Lucía, ¿ves el directo? ¿Lo tienes? Voy. Vale, pongo una imagen y me tenéis que decir qué es. A ver si alguien lo sabe y si no, pues ya lo comento. Ahí está la imagen. Papam. Uf. A ver. Ya, tengo... Lo sé. A ver, si lo sabes muy rápido, tampoco lo desveles muy rápido, pero a ver si alguien más se anima en el chat o... O sea, Algo no de lo Saddam sé Hussein. 100%, pero tengo una apuesta. Parece Terra Mítica. Vale, ojo, muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Lucía, ¿tú qué opinas? No tengo ni idea. No, ni idea. Y se ha dicho algo, lo que pasa es que se ha oído un poco raro. Yo diría alguna cosa de estas megalómanas de Saddam Hussein o alguna cosa Algo de así. Saddam Hussein. Bueno, entonces, tenemos Terra Mítica y Saddam Hussein. ¿Y David, qué quería decir? Yo sospecho que puede ser la recreación de los jardines colgantes de Babilonia. La recreación de los jardines colgantes. Vale, bueno, pues nos hemos acercado mucho. Bueno, de hecho es tanto una Terra Mítica como Saddam Hussein como Babilonia. No son los jardines colgantes, pero casi. Vale, Saddam Hussein. Buen tema. Hablemos de Saddam Hussein. Ha llegado su momento. De Saddam Hussein. Ya hemos hablado varias veces del tema de reconstrucciones en Babilonia, creo que ha salido hasta 2 veces, por parte de Saddam Hussein. Pero la primera vez que salió, como que nos sonaba y no teníamos mucha información, pero hoy vengo con información. Bien, os leo una cosa. En el año 1981, Babilonia resulta que iba a ser utilizado como una especie de lugar de celebraciones para conmemorar la invasión iraquí de Irán, ¿vale? Por parte de Saddam. Bien, el lema de aquellas celebraciones fue: ayer Nabucodonosor, hoy Saddam Hussein. Dios. Bien. Make Mesopotamia Great Again. Make Babilonia Great Again. Babilonia. Vale, resulta que Saddam Hussein desplegó un programa bastante importante de medio comparación con la figura de Nabucodonosor. Y un poco como ese gran constructor, ese gran personaje que pues iba a traer la grandeza, ¿no? Al final estas mierdas siempre vienen por el mismo sitio. Siempre es cuestión de conectarte a ti, a la figura recogernante, con X del pasado para decir cuán grande eres. Vale. ¿Hasta dónde llega el tema de Saddam Hussein en Babilonia? Bueno, eso que habéis visto se llama Palacio del Éufrates y está construido sobre lo que se supone que fue el palacio de Nabucodonosor. Por supuesto está totalmente invent y ni siquiera vamos a fijarnos en eso porque, bueno, pues es un palacio en mitad de Babilonia. Vale, ahora, ¿cuáles son las vistas del palacio? Pues son estas vistas, ¿vale? Se ve lo que sería Babilonia, ¿vale? La Babilonia actual. Y pues evidentemente era tremendo palacio. ¿Qué pasa con lo que digamos sí es real? O sea, la Babilonia en sí. Porque ese palacio, bueno, pues él dice que sí, que se supone que es de Nabucodonosor, todo lo que tú quieras, pero eso sí que no tiene ninguna base. ¿Qué pasa con lo que sí tiene base? Bien. A ver, en Babilonia hay muchos edificios muy emblemáticos. De hecho está, sin ir más lejos, el que se supone que es lo que se usa de base para la Torre de Babilonia, etcétera. La Torre de Babilonia. Sí, la Torre de Babilonia. Que es la Torre de Babel. Que es el Etenanki. Bien, el Etenanki era pues un zigurat, ¿vale? El típico zigurat del lugar, dedicado a Marduk, que era el más importante del sitio, etcétera. De ese zigurat se han hecho reconstrucciones como esta, ¿vale? Esto es una reconstrucción de lo que se supone que habría sido
el zigurat. Bien. ¿Qué quedaba del zigurat? Del zigurat quedaba más o menos la base, pero lo que hace Saddam es reconstruir todo esto que estáis viendo, incluso un edificio superior que no estaba, ¿vale? Pero todo esto es invent, ¿ok? Por eso me oigo como de fondo. Todo, te refieres a todo lo que se ve ahí. Sí, lo que se ve sí, queda debajo, que debajo del figurat queda figurat, por si no se entiende. Pero digamos que lo que intentó fue embellecerlo y dejarlo bonito precisamente para esas conmemoraciones. Intentó lo que él decía que era embellecer Babilonia. Pero no es lo único que él toca. De hecho, en la foto de antes se han visto unas murallas de fondo. Vale, a ver si encuentro la foto de las murallas más cercana. Hay que decir que el ladrillo visto queda bien en cualquier época, ¿eh? Sí. Vale, aquí tenemos una foto de la zona interior, ¿vale? Estas murallas de aquí. Estas zonas que sospechosamente son muy planas en las partes superiores, ¿eh? Pero bueno, eso dentro de la reconstrucción puede ser que ok. Sin embargo, con la muralla no. Con la muralla parece ser que no solo la reconstruyó de aquella manera, sino que incluso la hizo más alta de lo que habría sido en época. Llegó hasta los 11 metros y en época parece ser que no habría sido de 11 metros. Con lo cual le dio un poco de, por lo que hemos dicho, un poco más de grandiosidad para que se vea guay. Bien, no es todo lo que ha sido en Babilonia. Me estoy oyendo de fondo, insisto. No sé si alguien tiene... Yo no te oigo. Pues yo sí. Yo tampoco. Pues chico, pues no sé qué pasa. Bueno, da igual, continúo. Bien. Esto de aquí. ¿Qué es? A ver, que enseñe. La puerta de Izar. La puerta de Chan. Vale, ¿dónde está esto? En Berlín, ¿no? Pero esa no lo sé. Esa buena apreciación. Bueno, aquí no es tanto que... Esta sí que es de Terra Mítica, ¿eh? Esta sí que es de Terra Mítica. De hecho es que, si os fijáis, los dibujini son un poco... Si ven los originales, que Y son de Hacendado. son un poco de hacendados, sí. Bueno, Hacendado no queremos meternos. No, Hacendado tiene muy buenos productos también. No queremos decir nada bueno. A ver, un segundo, que busque... Ay, la puerta de estar, ¿dónde está? Yo tenía fotos. Si os fijamos, es que esta no Hay es... una cosa que se llama Google, puedes buscar. Sí, estoy en ello. Si nos fijamos aquí, para empezar, bueno, la verdad es que tiene bastante poco que ver, pero bueno, no sé, son como más realistas. O sea, no sé, son como más animales. Para hacer la recreación ni siquiera miraron el original, lo hicieron un No, poco de... fue un poco lo que habría hecho yo. Un poco a ojo, sí. Sí, pero bueno. Y de hecho, es que tampoco termina de ser igual. No, y además han alternado los colores también. Sí, un poco. este animal no corresponde con este. Bueno, yo qué sé. Falta el verde. Bueno, pero hacerlo así es como cuando hace un mapa así rápido a bolígrafo. Eso luego es lo de menos. Porque en realidad, como todo el mundo sabe que la original está en mayor parte en Berlín, aunque hay trozos en otras partes, bueno, pues asumes que evidentemente es lo que es, ¿no? Es una copia que han puesto ahí. Sí, es como Una la copia. feria. ¿Qué? Una copia que pidieron por AliExpress. Sí, no, pero como dice Sibesco, es como en la feria. Hay atracciones que son claramente el pato Donald, pero le llaman pato Lonald. Y entonces pues, juegas con eso. Juegas con eso. Vale. Más cosas de Babilonia que por lo que sea no funciona muy allá. Bien. Me queda como mínimo una. Es que tengo un follón de pestañas, que es lo que he dicho David antes. Un follón de pestañas abiertas ahora mismo que para flipar. A ver que cierre esto. Aunque el Palacio del Éufrates sí que se lo más saca de la manga, tenemos el que se conoce como Templo de Istar de Agadé, ¿vale? Ese palacio, ese templo sí que estaba ahí. Sí que hay... bueno, hay una serie de elementos que podrían indicar cómo sería. Estaba la planta, etcétera. ¿Qué hace en su momento Saddam? Pues básicamente lo levantan un poco como les dio por ahí. O sea, lo que estáis viendo sería el templo, ¿vale? Pero la mayor parte del templo
ha sido completamente reconstruido y los criterios son dudosos, son como poco dudosos. Entonces, ya tenemos... Bueno, si es que el resumen es que si vas a Babilonia, la mayor parte de lo que vas a ver es dudoso, ¿vale? No son reconstrucciones especialmente fiables. En el caso de este último, el de las que más fiable es y tampoco lo es mucho. Pero la mayor parte de reconstrucciones y cosas que se alzaron, pues se ha tirado mucho de imaginación y de grandiosidad. El ejemplo clave, por ejemplo, son las murallas. Me gusta porque de hecho se le ha llegado a llamar por parte de la Comunidad Arqueológica Internacional, me hace mucha gracia esa forma también de llamar la Comunidad Arqueológica Internacional, como una Disneylandia de un déspota, ¿vale? Que era básicamente un gran esfuerzo por dejar la ciudad bonita, para que la gente cuando fuera a verla, pues viera algo más que un palmo o dos de planta, ¿no? Que es lo que se suele ver cuando no está muy levantada la restauración. Y bueno, yo traía un poco eso. Hay alguna cosa más quizá que puedo sacar, pero básicamente es eso. Básicamente es eso. Como ha dicho Bichur, el plan E de Irak. El plan E. Dieron mucho trabajo. El plan E va más allá, porque de hecho, cuando está con todo el tema de la reconstrucción, ha dicho Isaac antes lo de los jardines colgantes. Bueno, pues llegó a prometer $1,5 millones para el arquitecto que fuese capaz de recrearlo. O sea que no hay más invents porque no dio tiempo. Y se ve que nadie se la jugó a decir, yo lo hago, yo lo hago, pero veremos a ver. Hubo muchos dólares, petrodólares en el lugar precisamente para eso. Y también se hizo lo que ya comentamos en otro programa. Y es que muchos de los ladrillos del lugar pone el nombre de Saddam Hussein porque como pues alguna persona que quería ganarse el favor de Saddam le dijo, ¿sabes que antes algunos reyes lo que hacían era inscripciones en los ladrillos para dejar claro qué tal? Y dijo Saddam, ¿cómo? Y él también. ¿Eso se puede hacer? Eso se puede hacer. Exacto. Entonces, bueno, pues yo traía el caso de Babilonia. O sea, que Babilonia, si vais en algún fin de semana, que sepáis que por lo que sea... Bueno, pues lo que vais a ver está ahí. En Ur también hay algún que otro asunto al respecto. Y en general en Irak, en los años 80, empezó antes. Ojo, el tema de las reconstrucciones dudosas empezó un poco antes. Pero Saddam llegó con fuerza y le dio caña. Y, de todas formas, que sepáis que en el caso de Babilonia no son los únicos desastres que había en la ciudad. Anteriormente, durante la colonización británica, allí se pusieron pasaban ferrocarriles, pasaban oleoductos, que todo eso se ha quitado. Allí se han hecho colinas y lagos artificiales. Bueno, y se ha hecho de todo. O sea que menos Babilonia vaya a ver lo que sea. Y... Como bien dice Pichu, que hubiera estado mucho más justificada la invasión estadounidense de Irak por esto que por la supuesta arma de invasión. Es que el problema, si yo te daría razón, Picture, llegado el caso. El problema está que después de la invasión de Irak se utilizó. Ya han seguido haciendo otro peligro. No solo eso, se utilizó como base militar. Le dieron un premio. Se utilizó como base militar. O sea, Babilonia se ha llegado a utilizar como base militar y por eso, por internet, de hecho, esta es la foto. Por eso, por internet, vais a ver muchas fotos con soldados que no es que estuvieran de turismo, sino que estaban literalmente en la base, ¿vale? Bueno, en su base, sí que lo tiene más. Bueno, estaban esperando para montarse en la silla voladora. Aparte de eso, se han hecho, que lo ha comentado alguien por el chat antes, no sé si en referencia a Babilonia o a qué, se han hecho parkings con asfalto tranquilamente dentro de los límites del sitio sin problemas. Se han causado daño una vez que se han puesto las bases allí. La gente construye sus casas. Allí se han construido casas privadas sin problema y se sigue haciendo. Entonces, una lucha que hay por parte del sistema de protección de antigüedades, etcétera, y ciertos funcionarios iraquíes es precisamente por limitar el uso civil y el uso militar que se hace de aquel lugar. Pero el problema también hoy en día es la financiación, que a diferencia de en época de Saddam, hoy en día no hay tanta financiación para eso y es básicamente un problema bastante importante que tienen allí. ¿Qué pasa con Babilonia? Claro, no es solo lo que se ha hecho hasta ahora, sino que, claro, no se ha excavado de forma sistemática ni preparándolo para musealizar
Y entonces, claro, debajo de esos parkings, de esas colinas artificiales, de ese palacio fake de Saddam, etcétera, está Babilonia, ¿vale? Entonces, bueno, pues en su momento, si hay financiación suficiente y se quita todo ese asfalto y se hace una excavación de toda la ciudad, que bueno, no sé hasta qué punto es un poco megalómano hacer eso, pues a lo mejor saldrá lo que hay debajo. Porque uno de los problemas, precisamente con todas estas cosas, es que debajo, como sigue habiendo restos que no se han excavado, están siendo afectados tanto por aguas sépticas, por todo tipo de construcciones, parking, etcétera. Y bueno, así está Babilonia. Alguna De hecho, bomba me ha recordado dos ejemplos, que el Partenón fue un polvorín, que ahí se estuvo guardando dinamita, pólvora y demás. Y por otro lado me ha recordado, nada más empezar, cuando has dicho lo de que iban a hacer una especie de celebración ahí en Irak, en Babilonia y tal. Digo, en Murcia también tenemos un ejemplo magnífico de salón de celebraciones, que es la Arache. Que ahí tenemos un parking metido dentro de lo que era una fortaleza de Inmardani. Cosas que pasan. No puedes parar el progreso, David. No, por supuesto que no. Ya sabéis, podría hacerse un programa sobre la destrucción del patrimonio en Murcia y su mal cuidado y tal. Pero bueno, eso otro día. Siempre hablamos más de Murcia, pero Haremos. es que es el caso que más conocemos. O sea, no, que la gente no piense es que aquí destruimos más el patrimonio que en otros sitios. Bueno, a mí no, me gusta, a mí en todas me gusta partes. pensar que... En todas partes cuesta nada. Traigo una última cosa que salí, porque probablemente sí que lo habréis visto por redes sociales, porque tiene menos de 10 días cuando salió en redes. Y me ha hecho gracia porque se han hecho eco un montón de medios internacionales. Eso en Twitter ya es antiguo, ¿eh? Sí, 22 de junio ya es muy viejo. Ya es viejo. ¿Qué es esto? ¿Vale? Voy a poner una Inmaculada Concepción de Murillo. ¿Vale? En 3 partes. Voy a poner primero que así es más divertido. Voy a poner la Inmaculada Concepción de Murillo y quiero que veáis un poco la restauración que se ha hecho del cuadro. Bien, en primer lugar tenemos... Ay, no puedo poner la original. No puedo porque no tengo... Por los derechos de imagen de Murillo. Claro. Luego en Twitter... Sí, vale, sí, esta es. Se ha hecho una restauración más o menos, no es exactamente esta, pero bueno, se parece mucho, de este retrato. Ahora pondré de todas formas exactamente el original, pero la cara es la misma, ¿vale? Bien, estaba ya más conservado, habría que retocarlo, que son cosas que se hacen en arte. Y se ha restaurado 2 veces, ¿vale? Un privado, un coleccionista privado llamó a un restaurador, le pagó creo que 1000 y pico euros, que me parece poco, no sé cuánto se cobra, pero me parece Creo poco. que Lucía conoce el caso por la risilla. Y bueno, pues lo pongo directamente. Tenemos arriba la primera restauración. Claro, el hombre se quejó. Claro. Y abajo, Y corrigió. abajo tenemos la corrección, que sinceramente me ha recordado mucho a Verónica Forqué. Pero no sé si soy yo. Es una especie de mezcla entre Verónica Forqué y Rosy de Palma. Bueno, pues esta es la restauración. ¿En qué momento lo mandas otra vez con el mismo? Sí, es que a mí me fascina eso, le iba a decir. ¿Qué santos cojones esa persona? Es decir, dice mucho de la autoestima de esa persona. Yo quisiera tener la autoestima que tiene esa persona, que le dice, mira, lo has hecho un poco, te lo devuelvo para que... Y decir, sí, no te preocupes, que yo me encargo, que ahora sí que sí. Es que además ni siquiera la pose de la cabeza ni siquiera es la misma. No. Pero es que además es más grave porque se supone que esto lo ha hecho un restaurador. Sí. Ah, bueno. Pero yo he leído que era restaurador de muebles. Sí, es que estoy leyendo lo mismo, exacto. Es restaurador de muebles. Es Es que la letra pequeña. La letra pequeña, claro. Me gusta que el último parece una especie de sábana santa o un santo sudario o alguna cosa así. Es que con la... Que hace que el primero, la primera restauración me parece hasta buena. Claro, eso es lo que iba a decir. Si quitas esta, no tiene nada que ver. Si quitas esta... Así como un cuadro aislado, en la primera restauración la puedes llegar a ver incluso en algún sitio. Pues mira, bueno, dibujo de aquella manera, pero tal. Pero es que ya la segunda...
Es que el último parece un filtro de Instagram de esto de Sí, sí. hace cuadros, ¿sabes? Pero de arte abstracto, un poco picasiano. ¿Sabes? Esos ojos que de repente empiezan a unirse, etcétera. Lo curioso del asunto es que no sé hasta qué, o sea, no sé muy bien por qué, pero esto se ha hecho eco. El Mail Online, el The Guardian, el Smithsonian Magazine, un montón de medios internacionales que casi todos citan y ponen el ejemplo precisamente de Borja, ¿vale? Ay, estaba pensando a ver si terminamos el programa sin nombrarlo. No, hombre, no. Había que decirlo. Pero es que es curiosísimo porque es lo que os digo, por ejemplo, la ponen esta, ¿no? Ya de hecho aquí dice que haría falta una regulación que yo creo que tiene que existir, que estos son casos... Y la regulación se llama claro. cártel. ¿Cómo? La regulación se llama cártel. Si no, seguro que existe una regulación al respecto, pero Penas bueno. de cárcel. Y en todo aparece la famosa, bueno, pues la ya célebre restauración de la señora... ¿cómo se llamaba? La señora. Mercedes. Ay. Bueno. Una señora de 81 años, que era una jubilada, pero que era muy, pues eso, muy voluntariosa. Y bueno, pues las cosas a veces no salen bien. Y a veces la buena voluntad, pues no suple el saber hacer. No pasa nada. Cecilia. 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 Gracias, Silvia. Bueno, que dice mamá Mercedes que tiene una teoría muy interesante, y que esta gente, os digo yo, que se queda con los originales y les dice a sus niños pequeños que le hagan la copia y le dan el cambiazo. Podría ser muy buena. Sí, ay, se ha montado un revuelo, tal, qué mal ha quedado el cuadro, ay, qué lástima, qué pena, sí, pero yo me he quedado en el original y lo... Pues sí. Como Estamos dando idea al crimen organizado. ¿Os acordáis del robo de... el... Ojo, un momento. Ah, sí, el Codex Calistino. ¿Os acordáis de aquello? Ay, me ha hecho muchas gracias, una tontería. Ah. Alejandro Leonia, que dice Zozulia. Zozulia Jiménez. ¿Os acordáis de lo del Códice Calistino? Que era un poco por ahí. El bedel que se lo lleva o tal. Electricista era. Electricista, ¿no? Es que lo peor es que esa gente luego no tiene malas intenciones. Pero... Este sí, el electricista sí tenía malas intenciones. Pero iba a venderlo, creo. Claro, es verdad lo que dice Pitsur, que es verdad que ahora la gente va más por los memes a ver el Cristo este de Borja que al anterior, eso seguro. Pero Hombre, claro, antes de que esto pasase Borja no sabíamos señalarlo en el mapa. Vamos, prácticamente sí. ninguno. hombre, por el vino, ¿no? Pero El vino, hombre. seguimos sin saberlo, pero ya... Esta señora ha hecho más por Borja que el vino. Pero vamos, analicemos ese fenómeno que ha pasado ahora y que en realidad es un fenómeno histórico que ocurrió a lo largo de toda la historia. Valga la redundancia, me estoy tirando. Dice que se visita más el engendro que el original. Sí. Que a lo largo de la historia ha tenido que pasar eso segurísimo. Ha tenido que haber algún tipo de tontería, algún tipo de restauración mal hecha, algún tipo de falsificación porque tenemos el brazo de Santa no sé quién. Y que en realidad haya provocado que una cosa que en un principio no era conocida haya generado... Es decir, que eso es lo que lo que ha sucedido en Borja y con el otro cuadro, etcétera y tal. Es historia que se hace todos los días. Y el día de mañana se estudiará. ¿Estás queriendo decir que el Ecceomo de Borja se puede comparar con una reliquia de un santo, de un mártir? Es más, te estoy diciendo que es como fenómeno histórico más relevante. Me parece bien, te lo compro. También es verdad que esto de Borja llegó en la época de los memes. Y de hecho, con la de... que lo he cerrado, pero con la nueva restauración, la de la Inmaculada de Murillo, también se han hecho muchos memes que no voy a poder encontrar porque sí que va a ser más complicado. Creo que Lucía ya no está entre nosotros. Ha vuelto a... Bueno, mientras tanto, creo que sí encontré los memes. Sí, encontré los memes. Ahora mismo Lucía es un cuadro de Murillo. Hostia, Es una inmaculada. todos los memes son un poco ofensivos hacia ciertas personas. Aquí no se tolera ningún tipo de ofensa en este programa. Este está gracioso. Este está muy gracioso. Van a salir lo otro. Mierda. Ah, no, aquí. Pues sí.
la época de los memes es muy fértil para este tipo de cosas. En fin, la verdad que hemos traído unos cuantos ejemplos. Me da un poco de pena que Lucía justo ahora mismo hará... En Lourdes viven de eso. Ojo a esa, lo de Lourdes. Eso es un tremendo melón por abrir. Pero A mí bueno. me gusta que no hayamos ido a lo evidente, que no hayamos empezado con el Eciomo de Borja, que era lo que todo el mundo estaba esperando. Había que esforzarse un poco para el programa, no era cuestión de ir a lo fácil. Y sobre todo que hayamos ido a Italia, a la cuna de todas estas cosas del patrimonio y demás, que parece que muchas veces acaparan ellos todo esto, pero también acaparan meteduras de pata. Bueno, en el caso italiano a lo mejor no es tanto cuestión de restauraciones, pero la situación de, por ejemplo, de Pompeya es criminal. O sea, en Pompeya se cae a trozos. Y aquello hace falta una inyección de dinero muy importante que por lo que sea no viene. Y veremos a ver si no se les cae a trozos. Bueno, perdón. Ya se les está cayendo a trozos, ¿vale? En los últimos años muchos edificios se han venido abajo y han tenido que volver a montarlo, a volver a tal. Porque claro, mientras si no cuidan el patrimonio, pues pasa eso. Y Italia, claro, cualquier problema tiene, que tiene muchísimo patrimonio, ¿vale? Eso siempre se dice mucho, es que en España hay mucho patrimonio y tal y cual. Bueno, ya, pues es lo que hay. Si vives del turismo al respecto, pues tienes que cuidarlo. Haber estudiado. Haber estudiado. Y claro, y eso hablamos de Pompeya. Ojo, que no es precisamente un yacimiento menor o una obra de arte menor o lo que sea. Imaginaos cómo están esas. La típica iglesia de pueblo, aunque sea del siglo XV o XVI, pues estará en la puta ruina y no pasa nada porque a nadie le importa. Si Pompeya está así, pues imaginaos. Que además Pompeya genera una cantidad de dinero brutal anualmente. Pero aún así eso no da. No da. Y así con muchas otras cosas, pero bueno. Italia Tengamos también. en cuenta que no sé si Pompeya pertenece a Nápoles, exactamente al municipio, no lo sé, pero está cerca, ¿no? Está en la misma región, en Campania. Sí, creo que pertenece a Nápoles. Que entendamos que Nápoles es una ciudad que ya tiene problemas con la gestión de residuos, es decir, de qué hacer con la basura y imagínate qué hacer con el patrimonio. Pensaba que la gestión de residuos era porque es un famoso trabajo para cierto tipo de personas. Bueno, sí, también, bueno, imagínate, es decir, si cierto tipo de organización en Nápoles y en otras zonas de Italia se tiene que encargar de la gestión de residuos, eso, por cierto, imaginaos si a lo mejor las riendas de los yacimientos nacionales importantes como Pompeya los cogiesen ellos. A lo mejor funcionaría mejor. Y con ellos estamos diciendo todo el rato a lo mejor una serie de personas. ¿Cómo se llamaba este hombre, el de Gomorra? Roberto Saviano. A lo mejor Roberto Saviano no está de acuerdo. De hecho, yo empiezo a creer que eso de que Isaías le haya cambiado el fondo de la habitación, igual le está pasando como a Roberto Saviano y está teniendo que cambiar de lugar continuamente cada vez que interviene. En realidad me tienen secuestrado y... Intentas volver a tu casa hablando bien de la mafia, ¿verdad? En realidad me tienen secuestrado y me permiten salir a... En realidad la camiseta que llevo hoy es de un grupo de ultra yugoslavos. De la mano negra, ¿no? Sí. Bueno, pues me fastidia despedir sin Lucía, pero bueno, es que tampoco podemos alargar mucho más esto gratuitamente, ¿o qué? ¿O lo hacemos? ¿Qué te dice ella? No me dice nada. Que dile algo tú. Pues yo propongo una cosa, es decir, otro día, para la temporada que viene o cuando sea, podemos volver a invitarla y que además siga contándonos cosas sobre patrimonio, porque tendremos más preguntas que hacerle y, vamos, a mí se me ha hecho corto y tengo más cosas en el tintero que volver a hablar. Sí, ha sido un problema lo de los problemas técnicos, mis vecinos haciendo agujeros. Sí, en general. Vale, pues hacemos eso, ¿vale? Para el siguiente... Se decide con emplazamiento a una segunda cita. Correcto. De todas formas, antes de despedir del todo, que sepáis que el domingo tenemos el cierre de temporada, que supongo que será grandioso y magnífico y el mejor programa de la historia, pues sin lugar a dudas. Y nada, pues el domingo nos vemos a las 7 para ello. Por lo demás, muchas gracias, Lucía, por haber estado con nosotros. Si no, allá donde esté. Allá donde esté. Recordamos su canal, que la gente se suscriba, la siga en Twitter, Instagram y demás. Todas esas cosas. La pequeña y muchas gracias a todo el mundo por haber estado por ahí. Así que nada, un saludo y nos vemos el domingo.